Una llamada telefónica puede dividir la vida de un hombre en dos. En la fría oscuridad de un ático con vistas al río Charles, el timbre rompió el silencio como una cuchilla. Número desconocido. Casi dejó que saltara el buzón de voz. Casi. Entonces algo, un instinto primitivo, empujó su pulgar hacia la pantalla. Mercer. Su voz era ronca, seca, sin dejar lugar a respiros innecesarios. Siento llamar tan tarde, dijo una voz femenina, profesional, urgente, pero aún así cálida. Soy la enfermera jefe del Boston General Hospital. ¿Es usted Ethan Mercer? Sí. ¿Qué pasa? Siguió un silencio, fino como un hilo, pero que se le clavó entre las costillas. La paciente Ava Hart acaba de llegar a urgencias. Ha tenido un parto prematuro a las 31 semanas. Usted figura como contacto de emergencia. Ava, el nombre le golpeó como un fragmento de hielo. Todos los sonidos a su alrededor se atenuaron. El viento rozando el cristal, el zumbido del filtro de aire, el pulso en sus oídos. Hacía 8 meses, se habían destrozado mutuamente con palabras más afiladas que un bisturí y no se habían vuelto a hablar desde entonces. ¿Cómo está?, preguntó Ethan. Su voz era plana, ni alta ni baja, solo una línea continua en un monitor cardíaco. Por ahora está estable, pero el bebé está en la UCI neonatal. Los médicos necesitan la firma de un tutor inmediatamente y solicitan la presencia del padre para una prueba de urgencia ahora mismo. La palabra padre atravesó la habitación como una falla, abriendo la pared que Ethan había construido con reuniones, giras promocionales y acuerdos que siempre ganaba. Estaré allí en 15 minutos. La lluvia de Boston caía como polvo de plata. Las luces de la calle se reflejaban en el asfalto mojado. Ethan conducía por instinto. Las mismas manos que una vez dibujaron gráficos de miles de millones de dólares, ahora agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se ponían blancos. No puso música. No llamó a su asistente. No pensó en la reunión de las 9 a.m. Su mente solo contenía fragmentos. La risa de Ava bajo el toldo de una cafetería. Su cálida mano en un puente azotado por el viento. Y aquella última noche en la que ella dijo: no puedo vivir dentro de un horario en el que mi corazón no tiene cabida. Él había respondido con el arma más peligrosa que conocía: el silencio. El vestíbulo del hospital brillaba como una terminal del futuro. El aire olía a antiséptico, tan limpio que parecía estéril, sin emociones. ¡Ding! Las puertas del ascensor se abrieron. Planta NICU. Todos los sonidos se redujeron a un susurro, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando a que unos pulmones diminutos recordaran cómo respirar. El señor Mercer, un enfermero con bata verde, se apresuró hacia él. En su placa se leía: Camila, por favor, sígame. Ava está en recuperación. El bebé está en la UCI neonatal 3. Antes de entrar, tendrá que desinfectarse las manos y ponerse una bata. Ethan asintió y la siguió, obediente como un niño de colegio. El agua caliente se deslizó entre sus dedos. El desinfectante le escocía ligeramente. Padre, la palabra resonaba de forma irregular en su cabeza. El pasillo brillaba como el cristal. Detrás de las ventanas con paneles había filas de incubadoras, pequeñas cápsulas de exploración, cada una con su propio y frágil cielo. NICU 3 se abrió y el tiempo simplemente se detuvo. El bebé era tan pequeño. Tenía la piel rosada y fina como el papel, con venas como hilos debajo. Su pecho subía y bajaba con un ritmo tan delicado que Ethan temía que una sola respiración suya pudiera alterarlo. Un pequeño tubo de oxígeno, cables sensores, el suave pitido de las máquinas como la ciudad susurrando después de medianoche. La voz de Camila se redujo a un susurro. Es una niña, 1,7 kilos. Por ahora la llamamos corazón de bebé. Los médicos necesitan confirmar la paternidad para un posible protocolo de transfusión y pruebas genéticas. Estoy segura de que lo entiendes. Lo entendía, siempre entendía los procedimientos. Así era como había sobrevivido. Pero en ese momento, todos los protocolos se disolvieron como el agua.
Sus ojos no podían apartarse de ese diminuto rostro detrás del cristal, pestañas finas como signos de exclamación recién escritos en la vida. ¿Dónde está Eva? La voz de Ethan apenas se oía, en recuperación, arriba. Se despertó unos minutos y luego volvió a dormirse. Antes de hacerlo, me pidió que te lo dijera. Camila dudó. Dijo, no tienes por qué sentirte obligado a creer que ella puede manejar esto sola. Una cuchilla roma se retorció dentro de su pecho. Firmaré lo que sea necesario. Camila le entregó una pila de papeles. Consentimiento para el tratamiento, HEIPA, reconocimiento de paternidad, pruebas pendientes, cartas familiares, que de repente pesaban como el plomo. Ethan firmó, con trazos firmes, temblando solo al final. Gracias, dijo Camila. Esto acelerará mucho las cosas. ¿Y el nombre? Ethan se detuvo, sorprendido por la facilidad con la que la palabra bebé se le había escapado de la boca. ¿Mencionó algún nombre? Camila sonrió suavemente. ¿Lo ha susurrado entre contracciones? Iris, la flor que florece a pesar de las heladas. Ethan colocó la palma de la mano contra el cristal, sin tocarlo, pero casi. Hola, Iris. La sala de recuperación estaba en penumbra y era cálida. El monitor emitía pitidos irregulares, como gotas de lluvia que golpean un techo de hojalata lejano, un ritmo que despertaba algún recuerdo enterrado. Eva yacía de lado, con el pelo húmedo por el sudor, los labios secos y la piel más pálida de lo habitual. A pesar de estar agotada, hacía que la habitación pareciera menos fría. La misma luz tranquila que Ethan había buscado una vez sin saberlo. Se quedó de pie al pie de la cama, sintiéndose de repente tan incómodo que resultaba absurdo. Un hombre capaz de dominar una sala con 500 inversores con 4 diapositivas, ahora no sabía dónde poner las manos ni qué decir primero. Eva abrió los ojos. La primera mirada estaba desenfocada. La segunda lo encontró a él. No había sorpresa en ella, como si en el fondo siempre hubiera sabido que él vendría. «Yo no te llamé», susurró con voz ronca. «Fue Camila». «Lo sé». Ethan acercó una silla, tratando de parecer tranquilo mientras una tormenta rugía bajo la superficie. Estaba en el NICU. Firmé todo. Un momento se colgó entre ellos, fino como el humo, lo suficientemente frágil como para desaparecer si alguno de los dos respiraba demasiado fuerte. Eva miró al techo, inhalando lentamente. «No estoy aquí para atar tu vida a nada». «Ya no, tú no me estás atando», dijo Ethan, sorprendido por la suavidad de su propio tono. «Yo me até a mí mismo». Una leve sonrisa tocó sus labios. «Quería decírtelo, pero esa noche todo se derrumbó. Tenía miedo y pensé que no querías una familia». Las palabras le golpearon como granizo. Recordó todas las veces que había esquivado la pregunta. Todas las excusas, que no era el momento adecuado, el próximo trimestre después del lanzamiento. Nunca había dicho que no, pero tampoco había dicho que sí. Ese silencio. Ella lo había llenado con el suyo. Eva. Ethan tragó saliva, con la garganta apretada. Nunca supe cómo decir que sí cuando no estaba en mi agenda. Tú me conoces. Sí, te conozco. Ella cerró los ojos y su voz se volvió suave. Y antes me encantaba eso de ti. ¿Cómo podías organizar el universo en cajitas hasta que me di cuenta de que algunas cosas no se pueden organizar? La puerta se abrió suavemente. La doctora Anaka Patel, con el pelo cuidadosamente recogido, los ojos cansados pero brillantes. Buenas noches a los dos. Esta noche estoy supervisando la UCI neonatal. La buena noticia es que Iris está respondiendo bien al respirador. Sus gases en sangre están estables. Sin embargo, necesitaremos una muestra de sangre del padre para prepararnos para una posible transfusión si sus niveles de hematocrito fluctúan. También realizaremos algunas pruebas genéticas relacionadas con problemas respiratorios y metabólicos comunes en los pre-A's. Ethan se enderezó al instante, como si acabaran de llamar su nombre en una lista. Ese soy yo. Bien. La doctora Patel asintió. Irá con la enfermera para la extracción. Los resultados básicos tardarán unos 60 minutos. En cuanto a la madre, descanse un poco más. Su bebé está luchando muy bien. Ethan se volvió hacia la cama. Apoyó la mano en la barandilla sin tocar a Eva,
pero lo suficientemente cerca como para que la distancia entre ellos pareciera reducirse. Estoy aquí, lo sé. Ava lo miró, cansada, pero tranquila. No salga en medio de la operación, señor director general. Una sombra de su antigua sonrisa se vislumbró, transformando la luz estéril del hospital en algo humano. Camila asomó la cabeza por la puerta, sosteniendo una pequeña bandeja. Listo. Papá de Iris. La palabra papá iluminó la habitación como si alguien acabara de correr las cortinas al amanecer. Ethan respiró hondo y asintió. El pasillo se extendía largo como una pista de aterrizaje. La aguja pinchaba fría. Fuera de la pequeña ventana, la lluvia trazaba finas líneas plateadas como el pulso en la pantalla de un monitor. Su teléfono vibró. 9 orientación del segundo trimestre. Lo silenció. La enfermera retiró la aguja, colocó un algodón y lo fijó con esparadrapo. Ya está, dijo con suavidad. Lo ha hecho muy bien. Ethan asintió, volviendo a aprender las acciones humanas más simples. Inhalar, exhalar, esperar. Al final del pasillo, otro padre sostenía un pequeño jersey de punto contra su pecho, con los ojos enrojecidos. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Sin palabras, solo comprensión. Ethan se dirigió de vuelta a NIQ3. Camila corrió a su encuentro, con los ojos muy abiertos. El Dr. Patel le necesita ahora mismo. El SP2 del bebé está bajando rápidamente. Necesitamos una decisión sobre el surfactante y los ajustes de ventilación, y es posible que tengamos que hacer una transfusión inmediatamente. El tiempo se detuvo. El mundo se redujo a una puerta y a un frágil latido que luchaba por mantenerse. Ethan avanzó con paso firme, con el pulso latiendo tan fuerte que la luz del techo parecía parpadear al ritmo de sus latidos. En el interior, los monitores emitían un chirrido. Beep, beep, beep. La alarma del universo. Señor Mercer. El Dr. Patel levantó la vista, con firmeza pero con urgencia. El tipo de sangre coincide. ¿Nos da su consentimiento para proceder según el protocolo? Necesito su firma aquí y que se quede junto a su hija. Ethan cogió el bolígrafo. La tinta tocó el papel justo cuando el número de SPO2 se desplomó, provocando que todos en la sala contuvieran la respiración. Tenso. Firmó, luego apoyó la palma de la mano en el lateral de la incubadora y susurró a través del cristal. Cariño, papá está aquí. No te vayas. Un latido. 2 latidos. La línea azul tembló y luego se elevó. La doctora Patel exhaló suavemente. El O2 está subiendo. Manténgase estable durante 10 minutos más. Ethan se quedó paralizado, con la palma de la mano empapada en sudor. La bebé dentro de esa caja de cristal era increíblemente pequeña, pero su fuerza era mayor que cualquier trato que él hubiera cerrado jamás. Fuera del NICU, la doctora Patel se bajó la mascarilla y habló con suavidad. Las Preyes tienen los pulmones poco desarrollados. Le hemos administrado surfactante para reducir la tensión alveolar. Las próximas 48 horas son críticas. Ethan apretó los puños para mantenerse firme. Haré todas las pruebas que necesite, lo que sea necesario. La doctora Patel asintió lentamente. El dinero ayuda en algunas cosas, en otras no. Pero esta noche Iris tiene la mayor ventaja de todas. Su padre está aquí. Las palabras le dolieron más que cualquier bisturí. Regresó a la sala de recuperación. Ava acababa de abrir los ojos. El tenue gris del amanecer de Boston se deslizaba por su pálido y cansado rostro. En la silla junto a ella, la bata de hospital de Ethan aún tenía un pequeño trozo de esparadrapo. ¿Sigues aquí?, preguntó Ava en voz baja. No me atrevería a irme, dijo Ethan con una sonrisa cansada. Tenía ojeras. Iris todavía necesita mi firma en algunas cosas. Alba soltó una risa ahogada. La primera en todas estas horas. Sigues siendo tú. Nada te parece seguro hasta que lo firmas. Antes de que Ethan pudiera responder, el ritmo agudo de unos tacones resonó en el silencioso pasillo. Se giró. Eleanor Mercer, con un abrigo gris de cachemira, un moño impecable y una mirada fría y calculadora, se dirigía directamente hacia ellos. Ethan. Su voz era baja, pero sonaba como una orden.
¿De verdad estás aquí por ella? Eva se quedó paralizada en la puerta, palideciendo, con las marcas de la vía intravenosa aún visibles en la mano. Ethan se interpuso inmediatamente entre ellos. Madre, no deberías estar aquí. El pasillo del hospital se enfrió de repente, como si se hubiera ido la luz. Ethan se mantuvo erguido, con la mirada firme. Eleanor Mercer, la mujer que podía silenciar a una sala llena de 20 inversores con solo levantar una ceja, lo miraba fijamente, con sus ojos gris acero brillando con el mismo poder que él había memorizado desde la infancia. No deberías estar aquí, repitió ella con voz baja, seca y cargada de insinuaciones. Hijo, he oído que te marchaste de la cumbre de inversores, abandonaste tu jet privado y volaste a Boston en mitad de la noche. ¿Y todo esto por esa mujer? Sus ojos se posaron en Eva, fríos como una navaja. Señorita Hart, veo que sigue teniendo talento para causar problemas. Eva estaba pálida, débil, pero su voz no vaciló. Solo intento mantener viva a mi hija. Si eso es lo que tú llamas problemas, que así sea. Se produjo un silencio sepulcral. Entonces Ethan habló, con un tono firme y definitivo, como si estuviera firmando un contrato. Ya basta, madre. Nuestra hija está en cuidados intensivos. No puedes convertir este lugar en un campo de batalla. Eleanor se quedó paralizada. ¿Qué acabas de decir? Ethan la miró fijamente a los ojos. Iris es mi hija. Todo se detuvo. Los monitores dentro del NICU seguían emitiendo su pitido constante. Pero en el pasillo, el mundo contuvo la respiración. Eleanor abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Cuando finalmente habló, su voz estaba desafinada, temblorosa. «Estás diciendo que esa niña es mi hija», dijo Ethan en voz baja. «De nadie más». El color desapareció de su rostro. La conmoción y algo parecido al miedo se mezclaban bajo su compostura. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, Ethan? Un bebé prematuro, una mujer que desapareció sin explicación. ¿Estás dispuesto a arriesgar la reputación de todo el grupo Mercer por la verdad? Ethan la interrumpió, con voz baja, pero cortante. Por el hecho de que hicieras creer a Eva que volví con Claire. Las palabras golpearon el suelo como cristales rotos. Los ojos de Eleanor vacilaron. Lo hice por tu futuro, espetó, con la voz temblorosa, pero con su autoridad intacta. No lo entiendes, Ethan. La gente observa cada uno de tus movimientos. Una relación como esta. ¿Cómo qué, madre? Ethan dio un paso adelante, con tono controlado, pero cada palabra resonando en las paredes. Una mujer que no encaja en tu pedigrí. Un amor que no aparece en tu cartera de inversiones. Eva permaneció en silencio, agarrando con fuerza su bata de hospital. Quería hablar, pero en ese momento apareció la doctora Patel, cuya tranquila presencia rompió la tensión. «Disculpen», dijo la doctora en voz baja, «pero necesito que el pasillo permanezca en silencio. La paciente necesita descansar». Eleanor se ajustó el abrigo, con una expresión aún más fría. «Hablaremos más tarde, Ethan, sobre las consecuencias de esta decisión». Sus tacones resonaron con fuerza contra las baldosas mientras se alejaba, dejando tras de sí un ligero aroma a perfume, elegante y frío como el cristal. Ava la vio marcharse, con los ojos cansados, pero profundos. «No era mi intención enfadar a tu madre», murmuró. «No pasa nada», dijo Ethan con suavidad, pero su tono se mantuvo firme. «Toda tormenta acaba por agotar su lluvia». Se sentó a su lado, en silencio durante unos instantes, antes de continuar. Solía pensar que la fuerza significaba no necesitar a nadie. Ahora sé que solo era una forma de esconderme de lo que temía. Ava se volvió hacia él, con una leve curva en los labios. «Y ahora», exhaló Ethan, con una voz apenas superior a un susurro, «ahora solo temo una cosa, volver a perder a alguien a quien amo». Las palabras la dejaron en silencio. Por un momento, Ava no vio al director ejecutivo que dominaba salas y mercados, sino al hombre que una vez la esperó bajo la lluvia fuera de una cafetería. Sin títulos, sin barreras, solo alguien que por fin había aprendido a hablar con el corazón. Por la tarde, la doctora Patel regresó con un expediente en la mano. «Tengo buenas noticias», dijo en voz baja.
Las pruebas de compatibilidad son perfectas. No hay mutaciones peligrosas. Las posibilidades de recuperación del bebé son muy altas. Eva se inclinó sobre la almohada y las lágrimas le resbalaron silenciosamente por las mejillas. Ethan le tomó la mano por primera vez en 8 meses y se la apretó suavemente. ¿Lo oyes?, susurró. Nuestra hija se va a poner bien. Ava asintió, temblando. Gracias por venir. Ethan sonrió, su mirada se suavizó. Si no hubiera venido, nunca me lo habría perdonado. Se sentaron en silencio. El único sonido era el ritmo constante del monitor a su lado. Fuera del cristal, la lluvia de Boston había cesado. Las gotas se aferraban a la ventana, reflejando el pálido dorado del atardecer, como si alguien hubiera pintado un tenue arco iris sobre el cristal. Atardecer. Los pasillos del hospital se quedaron en silencio. Ethan se sentó solo junto a la máquina de café. Entre sus manos, una taza de papel humeante, los nudillos arañados, el precio de una larga noche. Ah, el sonido de los tacones volvió a resonar, pero esta vez no era Eleanor. Camila se acercó con una sonrisa. Buenas noticias, la pequeña Iris está estable. Hemos reducido la presión del respirador. Está respondiendo muy bien. Ethan se levantó al instante. Gracias. Dale las gracias al padre de Iris. Camila bromeó, mitad en broma, mitad en serio. No todo el mundo se queda toda la noche. Él sonrió. Una de las pocas sonrisas auténticas. Supongo que estoy aprendiendo a Ulr, y se alejó, dejándolo en un silencio que por fin le parecía tranquilo. Ethan miró su taza y murmuró en voz baja. Papá está aquí, cariño. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se colaron por la ventana. Eva se despertó y vio que Ethan seguía allí, sentado en la misma silla, con la bata del hospital sobre los hombros y ojeras bajo los ojos. ¿No te has ido a casa?, le preguntó en voz baja. No me atrevería, respondió él, medio sonriendo, medio serio. Todavía necesita que firme algunas cosas más. Ava se rió débilmente. Tú sigues siendo tú. Nada parece estar resuelto hasta que hay una firma. Ambos se rieron suavemente, como si respiraran, pero la calma no duró mucho. La puerta se abrió de golpe. El Eleanor entró, esta vez sin una tormenta, pero aún con un aire frío. En su mano tenía una fotografía. Ava la reconoció al instante. La foto del periódico de hacía 8 meses. Ethan de pie junto a Claire en una gala benéfica, el flash de la cámara capturando sus sonrisas perfectas. Esto, dijo Eleanor en voz baja, es por lo que se marchó y por lo que no puedes culparme del todo. Ethan se puso de pie. Madre, no. Ella le interrumpió con voz firme. Escucharás. Eva respiró hondo. Ya no necesitas proteger a tu hijo. Me fui por él. Ethan se volvió sobresaltado. Ova, sí. Ella continuó con la mirada fija en él. Te quedaste en silencio. Cuando solo necesitaba una frase. Estoy aquí. Tú te quedaste mirando tu teléfono. Llevaba a nuestro hijo y no me atrevía a decírtelo. El ambiente se volvió pesado. Eleanor miró a ambos. Su mirada se suavizó por primera vez. Puede que me haya equivocado, dijo lentamente. Cada palabra sonaba como si la sacara de una vieja herida. Pero ahora tienes que hacer lo correcto. Ethan asintió. Estoy aquí con ellos. Los ojos de Eleanor brillaron, húmedos por primera vez en años. ¿El bebé? ¿Está bien? Eva sonrió levemente, con la voz temblorosa. Es más fuerte que nosotros dos. Eleanor asintió, luego se dio la vuelta en silencio y se alejó, sin dejar rastro de perfume esta vez, solo el sonido de sus tacones desvaneciéndose por el pasillo. Puesta de sol en Boston. En el NICU, la luz dorada del atardecer se filtraba a través del cristal, tocando el pequeño rostro de Iris. Ethan y Eva estaban uno al lado del otro en silencio. ¿Ves eso? Eva susurró. Ella se movió. Ethan apoyó la mano contra el cristal, con voz profunda y suave. Ella es más fuerte que nosotros dos. Eva se volvió para mirarlo. En sus ojos cansados, algo cambió. No era exactamente perdón, pero sí la primera pequeña grieta en el muro que los separaba.
dijo en voz baja. Te prometo que pase lo que pase, estaré aquí para ella, para ti. Afuera, la lluvia se había convertido en una llovizna. Un único rayo de luz atravesó las nubes como el primer arco iris del amanecer. Esa tarde, una rara luz solar se coló por la ventana. Iris dormía plácidamente en su incubadora, con la piel más rosada y la respiración más estable. Camila entró alegre. Está respondiendo bien. En unos días podríamos empezar a retirarle el respirador. Eva sonrió, una sonrisa sincera por primera vez en días. Ethan se quedó a su lado, observando cómo la luz bailaba en sus ojos como gotas de agua sobre un cristal. No sé cómo ser padre, admitió en voz baja. Sinceramente, nadie lo sabe, respondió Eva. Simplemente se aprende día a día con tu hijo. Ethan la miró, con una mezcla de ternura y remordimiento en los ojos. ¿Y qué hay de ser un buen padre? Ava sonrió levemente, con calidez a pesar de su agotamiento. Empieza por quedarte, Ethan. Él asintió lentamente. Entonces me quedaré todo el tiempo que sea necesario. Siguió un momento de quietud, hermoso como una fotografía que no necesitaba filtro. Pero la calma no duró. La doctora Patel apareció con una gruesa carpeta en la mano, con un tono enérgico pero firme. Señorita Hart, necesito hablar con usted un momento. Su ecografía posparto muestra signos tempranos de infección. Es manejable, pero necesita reposo absoluto. Alba se ajustó la manta y asintió. Lo entiendo. Ethan preguntó inmediatamente. ¿Es grave? La doctora Patel negó con la cabeza. Por ahora está estable, pero el estrés o el movimiento podrían empeorarla. Necesita permanecer en observación durante al menos 72 horas. Luego miró a Ethan con firmeza. Y usted no le añada más estrés. Ethan solo asintió, con la mirada fija en Ava, hasta que las enfermeras se la llevaron a una habitación privada. Cuando se cerró la puerta, se quedó allí de pie durante un largo rato, apretando los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Esa noche, en el pasillo de la UCI neonatal, Ethan se sentó en una silla de plástico, con la luz azul de la hospital proyectando sombras de cansancio en su rostro. Por encima de él, el reloj marcaba las 2:18 ANDTM, exactamente 24 horas desde aquella primera llamada telefónica. Camila le trajo una taza de café y la dejó a su lado. ¿Otra noche en vela? Bromeó con delicadeza. No puedo irme, dijo Ethan, con la mirada aún fija en la habitación de Iris. Si se despierta, quiero ser la primera persona que vea. Camila sonrió. El bebé no te recordará, ya lo sabes. Quizás no, murmuró él, pero yo la recordaré durante el resto de mi vida. Un suave pitido rompió el silencio. Solo era una señal de control rutinario, pero para Ethan, cada sonido era como el latido de su propio corazón. Susurró casi como una plegaria. Mi pequeño arcoíris, no te rindas, ¿vale? Afuera, la lluvia de Boston volvía a caer, reflejando el pulso carmesí de la luz de una ambulancia en la oscuridad. A primera hora de la mañana, Eva se despertó y encontró al Dr. Patel junto a su cama, comprobando su vía intravenosa. Todos tus valores están mejorando, le dijo el médico con delicadeza. Te vas a poner bien. Eva sonrió débilmente. Gracias, doctor. El Dr. Patel le devolvió la sonrisa. En realidad, deberías darle las gracias al hombre que está durmiendo en el pasillo. Se negó a marcharse incluso después de que le dijéramos que se fuera a casa. Eva miró hacia el cristal esmerilado. A través de él, pudo distinguir a Ethan. Con la cabeza gacha, sus anchos hombros temblaban ligeramente por el cansancio. Algo pesado se agitó en su pecho. Mediodía. Eleanor regresó, pero esta vez no había orgullo en su postura, solo el cansancio silencioso de una madre. En sus manos llevaba algo pequeño, un osito de peluche blanco, viejo pero limpio. Eva levantó la vista, sorprendida. Eleanor colocó el osito con cuidado sobre la mesa y habló en voz baja. No he venido a discutir, solo quería verla un momento. Ethan la observó atentamente, esperando el tono familiar en su voz, pero no lo hubo. Ella se acercó a la puerta de la UCI neonatal y se detuvo ante el cristal. A través de él, la pequeña Iris dormía, con su diminuto puño cerrándose y abriéndose.
El Eleanor se llevó una mano al pecho, con voz baja y áspera. Se parece mucho a ti, Ethan. Cuando naciste, eras igual de frágil. Los médicos dijeron que no estaban seguros de que fueras a pasar de esa noche. Ethan se volvió hacia ella atónito. No lo sabía. Nadie me lo dijo ella en voz baja. Quizá porque tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de verte sufrir. Y miedo de dejar que otra persona te hiciera daño. Hizo una pausa, con un nudo en la garganta. Pero olvidé que protegerte controlándolo todo es, en sí mismo, una forma de hacerte daño. Las palabras tocaron algo muy profundo en Ethan. No dijo nada, simplemente le puso una mano en el hombro. Un pequeño gesto, pero el primero en años. Tu nieta estará bien, dijo en voz baja. Y tu hijo también. El Eleanor asintió, con la mirada fija en el bebé al otro lado del cristal. Me equivoqué, Ethan. Hazlo mejor que yo. 2 días después, el primer llanto. Un sonido agudo y hermoso rompió el silencio del NICU. El primer llanto de Iris. El Patel levantó la vista y sonrió. Respira por sí sola. Podemos quitarle el tubo. Eva rompió a llorar. Ethan la abrazó por primera vez en 8 meses. Sin palabras, solo con cariño. Camila levantó suavemente al bebé y lo acostó sobre el pecho de Ea. Piel suave, un pequeño latido contra el de su madre. Ethan se quedó de pie junto a ellos, con los ojos brillantes y enrojecidos. La doctora Patel sonrió, con una voz apenas audible. Esta pequeña es una luchadora. Eva se volvió hacia Ethan temblando. ¿Has oído eso? Tu hija es una guerrera. Ethan se inclinó y besó la frente de la bebé. Y su padre, dijo en voz baja, será su guardián. Un fino rayo de luz atravesó las nubes, pintando un tenue arco iris sobre el cristal de la incubadora. La última noche en el hospital, Ethan se sentó solo junto a la ventana, contemplando cómo la ciudad se sumía en la quietud. Eva e Iris dormían. Eleanor acababa de marcharse con una rara sonrisa y la promesa de volver al día siguiente. Desbloqueó su teléfono. En la pantalla brillaba la primera foto de ellos juntos, Iris dormida sobre el pecho de Eva, con sus diminutos dedos envueltos alrededor de su dedo índice. Un mensaje sin enviar esperaba en sus borradores. Eva, gracias por no rendirte conmigo. Lo borró y volvió a escribir. Aprenderé a ser padre día a día por ti. Por Iris. Pulsó enviar. El mensaje salió volando con un suave tintineo. Un pequeño sonido que llevaba consigo el peso de un cambio vital. Afuera, la primera nevada primaveral de Boston caía lentamente, derritiéndose al tocar el suelo, como una señal silenciosa de que algo nuevo estaba comenzando. Pasaron 2 semanas. Las frías lluvias de Boston se desvanecieron. Entre las nubes plateadas comenzaron a abrirse los primeros claros azules. Iris finalmente salió del NICU. No más tubos de respiración, no más pitidos urgentes, solo el ritmo suave y constante de un pequeño alma que aprende a vivir. La primera mañana, la sala de recuperación estaba bañada por la cálida luz del sol. Ava se recostó contra las almohadas, acunando a su hija en sus brazos. La luz se filtraba a través de las cortinas, pintando su cabello con un suave brillo dorado como miel espolvoreada. Ethan estaba de pie en la puerta, agarrando un biberón de leche de fórmula, con una tensión cómica. Eva levantó una ceja. Has seguido las instrucciones, ¿verdad? 60 ml de agua, 2 cucharadas de leche de fórmula, agitar en sentido horario durante 45 segundos. Recitó con voz seria, como si estuviera informando a una junta de inversores. Ava se rió de verdad, por primera vez en lo que le pareció una eternidad. Sin miedo, sin lágrimas. Realmente no haces nada a medias, ¿verdad? Ethan se acercó y le entregó el biberón. Ambos miraron a Iris, con sus diminutos ojos entreabiertos, brillantes como trozos de cristal. «Hola, pequeño arcoíris», susurró. Iris se movió y envolvió sus diminutos dedos alrededor de los de él. En ese instante, el tiempo se detuvo. Un hombre que una vez controló el mundo se dio cuenta de que todo lo que había necesitado cabía perfectamente en la palma de la mano de un recién nacido. Reencuentro por la tarde.
La puerta se abrió suavemente. El Eleanor entró. No era la señora Mercer, la formidable matriarca, sino simplemente una madre, sin perlas, sin pintalabios carmesí, solo una mujer de cabello plateado que sostenía un pequeño ramo de lirios morados. Ava dudó por un momento, pero los ojos de Eleanor eran amables. Nunca se me han dado bien las disculpas, comenzó con voz tranquila, pero me gustaría intentarlo por ella. Ethan se quedó cerca, en silencio, observando a las dos mujeres. Dos mundos que una vez habían chocado, ahora compartían la misma luz del sol. Ava asintió levemente. Iris necesitará a su abuela. El Eleanor se sentó y miró al bebé en la cuna. Sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaba la manta. Tiene los ojos de Ethan, dijo en voz baja, pero tu forma de ver el mundo. Ava sonrió, sin defensas, sin amargura. En aquella blanca habitación de hospital, por primera vez, el aire se sentía cálido. Ethan se quedó quieto, absorbiéndolo todo en silencio, y en ese momento vio algo en lo que nunca había creído realmente antes. Paz. Un mes después, el día del alta. En lo alto, el sol de Boston brillaba con fuerza, como si intentara compensar todos los días de lluvia. Ethan llevaba a Iris, que se reía y le tocaba el pelo. Ava estaba a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro. Juntos, atravesaron las puertas del hospital, salieron a la luz, a un nuevo capítulo. El parque junto al río Charles brillaba bajo el sol de la tarde. Ava se sentó en un banco de madera, los pétalos flotaban en la brisa. Ethan sostenía a Iris. La luz del sol se reflejaba en sus ojos como agua ondulante. Solía aterrorizarme la idea de tener que criarla sola, murmuró Ava. Pero viéndote ahora, creo que Iris trajo a su padre a casa. Ethan sonrió con la mirada fija y llena. Quizás ella sea lo más importante que jamás haya hecho, dijo en voz baja. Y lo primero que no quiero ganar, solo conservar. Ava se rió inclinando la cabeza. Realmente sabes cómo hacer que la gente crea en los milagros. No es un milagro, dijo él en voz baja. Es solo que esta vez no voy a dejar escapar lo que es real. El viento agitó las ramas, dispersando la luz a través de las hojas. Iris se rió, un pequeño sonido brillante que se extendió por el aire como música. 10 meses después, en casa de los Mercer. El invierno cubría Nueva York de blanco. En una pequeña casa suburbana, el suave resplandor de una cálida luz se derramaba desde la sala de estar. Eleanor estaba sentada en la alfombra tratando de apilar bloques de colores con Iris, mientras Ethan sostenía una cámara de video capturando cada segundo. Desde la cocina, Ava apareció con una bandeja de galletas recién horneadas. «Cuidado, mamá», bromeó. «Está a punto de tirarte ese bloque directamente al pelo». Eleanor se rió. Una risa clara y genuina, tan brillante que Ethan casi deja caer la cámara. «Bueno, pues déjala que lo intente», dijo ella sonriendo. La habitación se llenó de risas, el sonido de 3 generaciones, mezclándose con la melodía de una vida que acababa de empezar de nuevo. Ethan dejó de grabar y se acercó a Ava. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntó. «¿El día en que te olvidas de comprar flores otra vez?», bromeó ella. Él negó con la cabeza y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro estaba el anillo que había mantenido escondido en un cajón durante 8 largos meses. «Esta vez», dijo en voz baja, «no hay nadie entre nosotros. Sin planes, sin miedo, solo tú, yo e Iris». Ava lo miró, con lágrimas brillando en sus dos ojos mientras su sonrisa se hacía más grande. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado seguro de nada». Eleanor se levantó y cogió a Iris con delicadeza en brazos. «Ella debería ser testigo de esto», susurró. Ethan se arrodilló y tomó la mano de Ava. Sin tormentas, sin distancias, solo una familia que encontraba el camino de vuelta a sí misma. La luz dorada de la habitación parpadeaba suavemente, dispersándose por el suelo de madera como 1000 pequeñas estrellas. Un año más tarde, entre modelos financieros e informes trimestrales, Mercer Innovations colocó una única foto enmarcada junto al ordenador de Ethan. Ava sostenía a Iris bajo un arcoíris real después de la lluvia. Debajo, con la letra inclinada de tinta azul de Ava, había una nota manuscrita.
A veces, lo que nos devuelve a la vida no es el éxito, sino el primer aliento de alguien a quien no sabíamos que estábamos esperando. Ethan se recostó en su silla y sonrió. Fuera de la ventana, la lluvia de Boston comenzó a caer de nuevo, cada gota captando el tenue reflejo de un arco iris en la distancia. Pero esta vez no se sintió triste porque sabía que después de cada tormenta, el arco iris siempre regresa. E Iris era su arco iris. No todas las llamadas telefónicas a medianoche marcan un final. Algunas son el comienzo de una familia. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Si esta historia significó algo para usted, háganoslo saber en los comentarios. Realmente te escuchamos. Comparte esto con alguien a quien le gusten las buenas historias. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo viaje conmovedor.